amadísimo público, hoy como siempre en su programa Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, les esperamos como todos los viernes a las 13 horas para conocer una temática bien importante. ¿Hasta dónde aplicamos la educación sexual integral en todo discapacitado? Hoy en particular hablaremos de la discapacidad visual en mujeres y cómo es esos vínculos, esa intimidad, esa sexualidad en el ámbito de toda mujer discapacitada visualmente. Para ello tenemos a nuestra Gaby Sandoval, una querida doctora, es psicoterapeuta y maneja toda esta área en forma magistral. Por eso es nuestra invitada especial. Muy buenas tardes. Celebramos, Gaby linda, recibirte con gran cariño. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí contigo. La verdad que sos una mujer maravillosa y este es un gran espacio. Estos temas hay que hablarlos y hay que reflexionarlos. Entonces agradezco muchísimo que me lo des. Primero que nada necesitamos preguntarte para guiar cómo surge este libro maravilloso que tú has hecho, que se llama Sexualidad en Mujeres con Discapacidad Visual. Bien. ¿Qué te llevó a hacerlo? Una gran amiga. Sí, este libro está dedicado a Nadia Bogiano. Ella es una campeona paralímpica de judo argentina, ¿sí? Una mujer muy luchadora que siempre mueve a los derechos de las mujeres con discapacidad. Y ella me hablaba mucho de estos temas. Hablábamos durante noches enteras esta posibilidad de por qué no hablar de la sexualidad en las mujeres con discapacidad, que es muy importante y un tema poco tratado y poco reflexionado. Entonces, cuando tuve que hacer mi tesis diplomatura de sexualidad, yo soy sexóloga también, ella me dijo, bueno, escribí sobre esto. Y me animó a escribirlo y gustó tanto en la universidad como en otros organismos, que por eso es que lo terminé haciendo libros a ese proyecto de tesis. Y es ella la que me impulsó a hablar también, porque este libro está en base a relato de 12 mujeres, tanto de Argentina como del resto de Latinoamérica, y bueno, está basado en la historia de cada una de estas mujeres y ella me impulsó a hablar con cada una, me ayudó a encontrarlas y la verdad, maravillosas todas las mujeres. Exacto. De esto que has condensado como una coautoría, ¿verdad? Sí. En esta condensación del sentimiento, de la necesidad, a veces de frustraciones, a veces de esa inquietud de no ser escuchada en ninguna parte. ¿Esto te trajo a ti la dificultad para abordar el tema, esta temática que no toda persona la toca? Tal cual. Sí, la verdad que fue bastante difícil abordarla por un momento porque hay poco material al respecto. Si bien a partir de la pandemia, en el 2021, empiezan a haber cada vez más materiales por esta cuestión de la creciente significativamente las redes, pero aún faltan materiales, aún falta espacios para hablar sobre estos temas. Y por otro lado también las mismas redes, al hablar de sexualidad en mujeres con discapacidad, la verdad que me han censurado bastante. Tuve que hacer varios acuerdos, principalmente con Google, como para poder enviar este material, por ejemplo, por correo, porque al hablar de sexualidad y más en discapacidad sigue habiendo como bastante limitaciones, tanto en la mirada como también en la forma de actuar, inclusive en las redes sociales, ¿sí? Entonces fue como un trabajito de hormiga y también las personas que acepten a acompañarme en el libro, porque hay dibujantes, hay editoras, por ahí no todos se animaban, veían como un tema complejo, no, que por ahí no lo van a leer, entonces fue como hacer un caminito de hormiga y creo que más que nada es prestar testimonio de estas grandes mujeres. Claro, y sobre todo yo lo veo en el área penal, como abogada penalista, con el respeto, la profunda admiración a todo discapacidad que sufre o que padece o que tiene que vivir con la discapacidad visual, pero yo lo veo desde el punto de esa admiración y ese respeto, porque en materia penal se ven muchos delitos aplicados a este tipo de personas. Ella en particular, nuestra Gaby Elisa Sandoval,
habla particularmente de la mujer con discapacidad visual, pero ya hablo de todos los niños, de hombres, de adultos mayores inclusive, que por no ver, no saben, inclusive que les están grabando un video y que están haciendo cosas no permisibles, se les está faltando al respeto. Qué bueno que existan, te lo digo con toda el alma y con el agradecimiento de nuestro público, porque lo sé, que hables de estos temas y que lo hagas público en toda la manera de lo posible. Hay que respetarnos los unos a los otros. Y bien, ahora, ¿por qué hablar de sexualidad, de amor, de intimidad cuando hay una discapacidad? Pues porque la mayoría de la población mundial no lo habla. Pero aquí tenemos a nuestra Gaby para que nos haga favor. ¿Por qué? Bien, ante todo, si bien hablo de las mujeres con discapacidad visual, me estoy refiriendo también con este libro a las mujeres con discapacidad en general. También hablo de personas con discapacidad donde incluyo hombres, pero inclusive a los hombres se le da mucho más oportunidades que a las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa con las mujeres específicamente? Que muchas veces son vistas como niñas eternas o angelitas. Y si yo percibo, como yo percibo, actúo en consecuencia. Eso, si yo percibo a alguien como una niña, la trato eternamente como una niña y la imposibilito un montón de cosas, principalmente a su autonomía. Por eso yo hablo en el libro de posicionarnos en las capacidades que tienen estas mujeres por encima de la discapacidad y de hablar de habilitar por encima de rehabilitar. Rehabilitar es ponerle mirada a la discapacidad o en la parte enferma de la persona. Habilitar es basarnos en sus potencialidades y habilidades. Entonces, si yo cambio la percepción y las veo como mujeres, las trato como mujeres y respeto su derecho a amar, a vincularse y a tener un vínculo también de tipo sexoafectivo. Exacto. ¿Y hay barreras sociales, culturales, de frontera que impiden esto? Sí, sin duda que hay barreras, y no hablo solamente de Latinoamérica, porque si bien el libro está basado en mujeres de Latinoamérica, sino que hablo en el mundo, ¿sí? Uno de los compendios que yo utilizo son justamente que se ha hecho en Europa, también lo uso de Latinoamérica, y todos hablamos de lo mismo, ¿sí? Esta mirada por ahí de hacerlas como niñas eternas, vuelvo a decir eso, hace que se limite mucho los derechos, ¿sí? Y hay mucha cuestión de prejuicios, no va a entender, no hay que cuidarla de más. No, entonces, yo quiero posicionarme más en el ámbito cultural de salud, inclusive hablamos de 3 barreras importantes. Una es la barrera física, que tiene que ver con los espacios. No siempre los espacios están digamos, realizados para albergar a las personas con discapacidad. Otro tiene que ver con la comunicación, porque sin duda les cuesta el tema de que sean guiadas o educadas y tienen que ser mayormente informadas, principalmente en los derechos que tienen. Y el tercero, que tiene que ver con algo imperceptible, que es muchas veces el trato que se le da. Muchas veces estas mujeres, por ejemplo, van a un médico, por decirlo así, y en vez de que se le hable a ella, se le habla a la persona que las acompaña. A mí me ha pasado de acompañar a personas, a mujeres con discapacidad, y que, por ejemplo, me hablaran a mí como que ellas no están presentes. Y en este caso, mi amiga Nadia, que tiene gran carácter, le decía, acá estoy, soy Nadia. Entonces, hay que hablarles a ella, hay que entender que ellas pueden reflexionar por sus vidas y hay que respetarles estos derechos. Exacto. ¿Qué rol ocupa la familia en toda persona, en este caso mujer con discapacidad visual? La familia ocupa un rol muy importante porque puede permitir o censurar, sinceramente. Si aquellos padres que, por ejemplo, los ven como niños eternos, no les permiten su autonomía, los sobreprotegen, es como que realmente no acompañan este crecimiento, ¿sí? Porque si yo, vuelvo a decir esto, si yo veo a alguien como una niña eterna, la trato de esta manera y hago que no les posibilito el camino a su autonomía. En cambio, hay padres que acompañan, se van informando, por más que les cuesta mucho, y esto tenemos como profesionales de salud, acompañarlos a estos padres, guiarlos, ¿sí? No estar como también nosotros prejuzgándolo, porque ellos necesitan información para acompañar y guiar a sus hijas hacia su autonomía y hacia el respeto, como siempre digo, de su libertad y sus derechos. Exacto. Y además, los primeros que debemos de aprender todo esto somos el entorno. Claro. De cualquier lugar, de cualquier país. ¿Por qué? Porque
A veces inclusive se ríen las personas. Si la persona es invidente y no conoce el espacio que está transitando, puede haber caída, rompimiento de objetos, o sea, miles de cosas. Y en lugar de procurarle, al darse uno cuenta que la persona es invidente, sociabilizarlo con confianza, con amor, con ternura. Sobre todo, adecuarnos a ellos, pero con capacitaciones previas. Otra pregunta bien importante que me viene a la mente: ¿hay mitos en relación a toda esta temática? Sí, sí, muchos mitos. Una cosa que yo quería decir, Amalia, la verdad que agradezco mucho tu empatía, porque esto se necesita mucha empatía. Por eso son importantes estos espacios, por esto esta mirada hacia el otro. ¿Sí? Una mirada empática es sanadora, gente. Entonces, entiéndalo de este lugar. Yo trato al otro como a mí me gustaría ser tratado. Esta es la base de la empatía y es muy importante con todas las mujeres y todas las personas, tanto con discapacidad como sin discapacidad, ¿sí? Y bueno, mitos, muchísimos. Mitos, por ejemplo, de que no pueden ser madres, por eso muchas, por ejemplo, les ponen el DIU sin consultarles previamente. Mito de que para qué van a tener pareja si son tomadas como niñas eternas. Mitos de que, por ejemplo, si tienen amigos que son personas que pueden ver, estos amigos pueden abusar de ellas. Es decir, los mitos son tan variados como variada es la sociedad, pero estos mitos que estoy hablando se repite a lo largo de toda Latinoamérica, no es solamente de Argentina o solamente de México, y eso genera muchísimas trabas al momento justamente de educar. Por eso tenemos que educarnos para acompañar al otro en su educación, ¿sí? Pero por eso ha sido radiada, localizada, y nos has inspirado a localizarte hasta Argentina. Ha venido desde Argentina para el programa y te lo agradecemos inmensamente, porque en otros países y en otros continentes también he visto esto. Sí. Es lamentable, pero tenemos que comentarlo. Todo el mundo tenemos que ver por aquellos que no ven. Por favor, hablar por el que no habla y sentir por aquel que no se le permite sentir. Y hay algo muy importante. ¿Cómo debemos tener en cuenta en todo momento y lugar la educación sexual? Por favor. Sí, eso es fundamental. Sí. Sin dudas, voy a hablar desde Argentina, pero también para el resto de Latinoamérica. No todos los países tienen educación sexual integral en lo que refiere a materia de derechos. Sí, ya, digamos, en Argentina es ley actualmente y hay que cuidar nuestros derechos, nuestras leyes, ¿sí? Porque está en riesgo actualmente. Entonces, una cosa que es importante, cuando se habla de educación sexual integral, hay que salirse de esa mirada genital y limitante que tiene la educación sexual integral, ¿sí? Y hay que verla más allá. ¿Qué permite? Permite a estas mujeres poder hablar de sus sentimientos y sus emociones. Permite que puedan entender lo importante del espacio de intimidad y del respeto. Permite también que puedan cuidarse, que puedan conocerse, que puedan hablar, pero también ante todo previene de abusos y de violencia, porque ellas pueden poder decir que no, pueden poder hablar con otras personas y todo esto educa, ¿sí? La educación sexual integral tiene 3 bases importantes que tienen que ver con el amor propio, el amor al otro, mi cuidado y el cuidado al otro y la posición de poder poner límite ante situaciones de violencia. Todo esto permite, y por eso es tan importante, gente, hablar de educación sexual en todos los ámbitos, no solamente educativos, sino en todos los hábitos comunitarios que se pueda y en todos los espacios que se pueda, y salir de esa mirada tan estigmatizante y limitada que aún la tiene. Exacto. Por eso yo comentaba en materia penal, reitero, vemos muchos casos en que las personas están viendo cosas, inclusive les imputan un delito y con vista, pero hay personas invidentes que se les imputan muchos delitos. No lo permitamos. Todo es a base de capturar información de todas, como esponjitas de todas las áreas, y ir sobre de ellos en auxilio. Podemos informar y al más cercano que no tiene la capacidad visual que requiere, hacérselo saber para que él mismo se autodefienda. Exactamente. Y también por eso he puesto en tus manos el libro, porque nos ha hecho Gaby Sandoval, ha sido compiladora de la historia fidedigna de cada una de las
personas con discapacidad visual que tiene la libertad de sí misma de expresar lo que siente, lo que ha carecido y cómo se le ha tratado. Y esto para mí es muy importante. Si nos puedes mostrar un poco tu libro, por favor, y explicarnos esas. Son breves, tenemos muy pocos minutos para decirlo, pero me interesaría que les dieras un poquito de cómo está, acá están las historias. Aquí voy encontrando las explicaciones, hay reflexiones finales también, que cada una dio su propia reflexión final, ¿sí? Y son historias maravillosas. Yo no es porque lo escribí, porque yo creo que más que nada doy testimonio de vidas de ellas, ¿sí? Todavía siento que estoy en un camino a ser una escritora, todavía estoy en ese proceso, pero realmente a mí me han hecho llorar y son maravillosas las historias que hay. Compartimos muchas ideas y mucha labor. Sí. Ella también, al igual que yo soy la doctora Caramelo, ustedes lo saben, y me he visto de doctora Caramelo para ir a las clínicas y hacerles momentos muy agradables a todos los niños, adultos mayores, personas con Alzheimer, etcétera. Y ella lo hace con las personas discapacitadas. Te queremos mucho, agradecemos mucho tu presencia en nuestro programa. Y para finalizar, un consejo amplísimo que nos des a todas las personas para hacerles a toda persona que tenga discapacidad visual, hacerles una vida mejor. ¿Qué tendríamos que hacer? Bien, ante todo hablo de las mujeres con discapacidad, tanto visual como con el resto, que empiecen a hablar, que sean escuchadas. Yo sé que muchas veces no van a haber personas que las van a poder escuchar o van a ser oídos sordos, pero luchen y luchen por sus derechos, que se necesita realmente un montón y que tienen que ser vistas como mujeres. También a la sociedad pedirles esto, ante todo mucha empatía, mucha educación, porque yo siempre digo, donde hay educación no hay temor, y donde no hay temor justamente se amplían las barreras, todo tipo de barreras. Así que a las personas les pido mucha empatía, mucha educación y que por favor vean a las mujeres con discapacidad como son, como mujeres plenas de derechos sobre sus vidas, tanto de amor, de intimidad, como de todo aquello que quieran realizar. Muchas gracias. Millones de gracias, mi Gaby Sandoval. Y yo para darle las gracias de su presencia en nuestro programa de Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, tengo que suplicarles a todo mi amado público y al mundo entero que pensemos que si nosotros de un día para otro perdiéramos la vista, ¿cómo nos gustaría ser tratados? Tratemos con amor, con respeto, con integridad, con ese sentimiento de recárgate, porque yo estoy aquí y nunca estarás solo. Eso es lo que necesitamos. Y recordemos por siempre en su programa, Vive Sin Límites, libera tu mente, libera tu vida. Les amo. Gracias. Gracias, mi Gaby. Muy amable. Gracias.